Voy a tratar de ser muy sucinto con probablemente 15 minutos de introducción acerca de la parte literaria de referencia del riesgo cardiovascular y qué tenemos que hacer los internistas. No tengo ningún conflicto de intereses para declarar en esta presentación y la vista general del problema cardiovascular en el mundo es inmenso. No voy a leer esta diapositiva porque de eso no se trata, pero podemos saber que la enfermedad cardiovascular y de fondo, la arteriosclerosis, es una de las grandes factores en la salud, no solamente por afección a nuestros pacientes, por la morbimortalidad, sino también por el inmenso gasto que representa para nuestros sistemas de salud. De acuerdo a 2007, exámenes periódicos en la salud que queríamos someter como el principal detector de la enfermedad cardiovascular demostró que realmente no impactó los resultados finales en cuanto a morbimortalidad y aún a admisión o de descarga de hospitales. Además, los exámenes periódicos representan también un potencial en el sentido de que puede sobrediagnosticar, puede ocasionar más terapias innecesarias, gasto consumido y gastos en las horas de oficina para estos pacientes. Un estudio de revisión en el año 2019, Cochrane, también demostró que no había un impacto significativo en los pronósticos para los pacientes haciendo exámenes periódicos. Y esto lo menciono porque yo estoy dedicado a la parte de prevención en salud a través de la División de Medicina Ejecutiva en la Clínica Mayo. Y vemos que a pesar de que no existe un buen resultado como se esperaba inicialmente, vamos a mostrarles aquí un estudio de la Clínica Mayo que realmente tiene sus beneficios y que los internistas cumplen el papel más importante, no solamente en la detección, sino en el tratamiento de las enfermedades. Vemos el costo y sabemos que aún se han reducido un poco las enfermedades cardiovasculares, pero no al punto de que representen menos en la mortalidad o en la morbilidad de nuestros pacientes. Y sabemos que la proyección a los próximos años va a continuar avanzando en cuanto a la enfermedad cardiovascular. Este es un artículo de JAMA en el año 2019 que presentaron 30 hospitales en el mundo haciendo medicina preventiva. Y la traigo a colación porque figura la Clínica Mayo como pionera a través de medicina ejecutiva y de medicina preventiva. Y vemos, circulo aquí esta parte en rojo, porque vemos que la parte cardiovascular es probablemente la de mayor atención junto con el cáncer y otras prevenciones para nuestros pacientes. Cuando hablamos aquí en la Fundación Santa Fe acerca del paciente adulto ambulatorio, tenemos que fijarnos en ellos y ese es el mensaje que yo traigo no solamente al paciente ejecutivo, sino al paciente adulto ambulatorio que también le impactan todos estos costos y la prevención. Vemos que los ejecutivos toman en cuenta muchísimo sus negocios, el costo, el producido en las empresas, pero no toman en cuenta su propia salud. Y hemos aprendido también acerca de esto en relación a los pronósticos. Este es un estudio que realizamos de más de 400 pacientes hace un par de años, en donde se demostró que los pacientes que llegaban al programa de medicina preventiva, de estos pacientes el 53% eran nuevos diagnósticos clínicos. Y uno de los factores más importantes en el estudio fue el clínico, el médico internista, porque la elaboración no solamente de comunicarse a través de la historia clínica, sino también a través del examen físico y a través del test apropiado para poder diagnosticar. 71% de estos diagnósticos no fueron inicialmente reportados por el paciente y aún 51% de los exámenes iniciales no eran los que habían demostrado que el paciente podía tener una enfermedad. Luego, ¿qué debemos hacer los clínicos en el sentido de poder detectar la enfermedad cardiovascular, la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular? Pues hay varias herramientas y una de ellas son los famosos
cálculos o calculadoras del riesgo de cardiovascular. Esas calculadoras que ya llevan más de 15 años en nuestra práctica, tratan y pretenden darnos un riesgo, un valor, un score, un número. Y esto puede ubicar al paciente en un nivel de tal manera que podemos asociarlo a su condición clínica y subsecuente vienen las acciones de poder comentar con el paciente, de poder intervenir sobre todo la parte de cambios en el estilo de vida y aún no farmacológicos o tratamientos farmacológicos subsecuentes. No me voy a detener en todas las calculadoras que podemos tener. Está el famoso Multi-Ethnic Calculator para el riesgo arteriosclerótico que se llama MESA, que involucra no solamente la edad, los factores personales del paciente, el género, sino también la hipertensión, el colesterol y aún más un estudio, no sé cuál es el valor de la calcio coronario en Colombia, pero alrededor de unos $450 cuesta este estudio que más adelante vamos a ver cómo se incorpora. Las ecuaciones de cohortes o grupos combinados es probablemente una de las que más utilizamos, de las que realmente se convierten en un instrumento para el clínico y voy a hablar un poco más en detalle. Fue publicado en el año 2014. El famoso score de Framingham en el estudio de corazón de Framingham también es una de las posibilidades para calcular el riesgo coronario. El riesgo cardiovascular al tiempo, que son 10 años de proyección como riesgo estimado, es apoyado por el Colegio Americano de Cardiología y además por la Asociación Americana del Corazón. Realmente, si ustedes me preguntan de todas estas calculadoras, ¿cuál es la que realmente nosotros hemos utilizado? Esta es la que más se adapta a hacer práctica y la que más se adapta para nuestra rutina del examen y de la entrevista clínica. Existen en Europa lo que se llama el SCORE, que es el riesgo de evaluación coronaria sistémica. Inicialmente era basado en aportes de países. Hubo alrededor de unos 12 países en donde también la parte étnica fue importante para ese score. En el año 2019, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Arterioesclerosis remodelaron el score y es lo que se llama el score 2, que ha sido adaptado en el 2021. Nosotros realmente no lo utilizamos. Esta diapositiva, que es un poquito densa, lo único que pretende es mostrarles la estratificación o clasificación de los pacientes una vez que hacemos el cálculo para los 10 años de posibilidad de riesgo. Y cuando el cálculo es menor del 5%, se cataloga de bajo riesgo. De 5 al 7.5 se llama limítrofe o borderline, y cuando está menor de 20, intermedio, y mayor de 20 lo consideramos riesgo mayor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a adaptar a la parte final en la evaluación de nuestros pacientes. Los estilos de vida son importantes. Estábamos hablando ahora con el doctor Duperli de que realmente antes de prescribir a nuestros pacientes con fármacos es importante conocerlos, y la función del internista es apoyar en esa parte de poder descubrir el paciente, su bagaje y el riesgo potencial que significa a través de su dieta, de su ejercicio, de su sedentariedad, de su hipertensión, diabetes, fumar. Esas partes del estilo de vida son muy importantes. No quiero detenerme en esta, que es acerca de la hipertensión arterial y de las etapas de tratamiento, pero pueden ver ustedes en los círculos que la parte principal de hipertensión inicialmente es el manejo del estilo de vida y posteriormente el fármaco a medida que vayamos evaluando nuestros pacientes. Estas son intervenciones que ya mencionaba, y
Estas son las calculadoras a través del mundo. Incluí en ellas aún calculadoras para el riesgo cardiovascular de la China, de Irlanda, de Alemania, del Reino Unido, pero realmente de todas estas calculadoras del riesgo cardíaco, con la que más nos adaptamos, con la que más real puede ser para el uso práctico y diario de nuestra medicina, es el de las cohortes combinadas. Muy importante tener en cuenta los riesgos aumentados de cada paciente. En esto viene el estudio de la historia familiar. Cuando se habla de enfermedad cardíaca prematura, enfermedad coronaria prematura en el hombre menor de 55 años y en la mujer menor de 65, tener en cuenta la parte étnica. En cuanto a Norteamérica, pues es importante los nativos indígenas de la población de Alaska, la población afroamericana. Las comorbilidades, muy importante tener en cuenta el bagaje y el trasfondo de nuestros pacientes que llegan al consultorio, enfermedades crónicas, aún también las maternas con la preeclampsia, que puede ser también un riesgo inicial para enfermedad arteriovascular. Y vamos a hablar finalmente de los biomarcadores. Hay un sinnúmero. Yo sé que aquí también utilizan a veces la proteína C reactiva hipersensible o hipersensitiva. Nosotros utilizamos la lipoproteína A y vamos a ver al final cuál es la razón por la cual utilizamos este biomarcador. Este es un estudio de Kaiser Permanente, un grupo privado de medicina en el sur de California. Hicieron un estudio de más de 400,000 pacientes, incluidos solamente en el año 2008-2009, y se siguieron por 10 años hasta el año 2019. La importancia del estudio es que querían corroborar si los 10 años de riesgo cardiovascular terminaban ahí en los 10 años. Y la forma de demostrar de que probablemente era más dinámico el riesgo cardiovascular, como obviamente aparenta, y lo proyectaron a 30 años utilizando ecuaciones epidemiológicas y pudieron demostrar que realmente el 1.5% de esos pacientes tuvieron tanto a los 10 años un riesgo bajo y a los 30 elevado. La cuestión aquí era, si ellos eran en riesgo bajo, ¿qué los hizo modificar o qué los hizo potencialmente cambiar para un riesgo alto a través del tiempo con una proyección de riesgo relativo hasta los 30 años? Esta es la proyección del índice estimado, en donde a los 30 años se demuestra que el riesgo es mayor, a pesar de que los pacientes del mismo grupo, el 1.6%, tenían un riesgo bajo a los 10 años. Desafortunadamente, el estudio tiene algunos errores en cuanto a poderlo clasificar como una panacea y poder decir, sí, eso es lo que está pasando. Algún grupo de 10 años, probablemente a los 30, ya no son de riesgo bajo. Uno de ellos fue el corto tiempo de seguimiento. A pesar de que la proyección del estudio era para 10 años, como era una población más joven que la usual, que es de 40 a 75, estos pacientes cambiaron de planes de salud y el promedio de seguimiento no fueron 10, sino 4 años. Lo otro es que no estaba validado el de los 30 años como una proyección para riesgo coronario. O sea que la conclusión del estudio es interesante y tenemos simplemente que tener en cuenta de que la posibilidad de que el riesgo a 10 años no se queda allí, sino que se proyecta a través del tiempo, o sea, seguimiento. Voy a introducir el concepto del calcio en arteria coronaria, que es un TAC o un CT sin contraste, y que uno de los estudios demostró que realmente el MESA, el de multiétnicos, asociando a la calculadora el riesgo de calcio coronario, podía proyectar mucho más el índice de riesgo relativo al final de la evaluación.
Esta es una diapositiva muy densa, pero se las dejo en las memorias de la charla, porque realmente lo que proyecta es la posibilidad de que el paciente en riesgo borderline o antes del riesgo intermedio, si hay necesidad de intervenirlo farmacológicamente. ¿Qué estamos haciendo en la Clínica Mayo? Esta es la parte final de mi charla. Pues realmente tenemos varias herramientas además de los 10 años de cálculo. Entonces tenemos lo más importante, el poder hablar con el paciente y adaptarlo, hacerle una modalidad muy personalizada de qué puede estar sucediendo. Tenemos el de la cohorte de combinadas, calculadoras que ya mencionaba yo, todos los elementos. Podemos utilizar también el Framingham y también el MESA o el Reynolds. Estas son al alcance de la mano en el sentido de que la historia electrónica nos puede permitir el cálculo rápidamente al pie del paciente. Para finalizar, este es un paciente que tuve la semana pasada, el jueves, 58 años de edad, hipertenso, controlado 134 sobre 82, ese era el promedio, paciente con un colesterol bajo de 126, historia de antecedentes familiares de enfermedad coronaria no prematura, su padre tuvo un infarto a los 62 y el paciente llegó también con una intolerancia a la glucosa, con una hemoglobina glicosilada de 5.6%, que es casi limítrofe con prediabetes. Sobre este paciente quiero demostrarles que después de haberle hablado y después de haber podido compartir con el paciente cuál era la preferencia de él, que no quería tomar más medicamentos excepto lo del losartán de 100 miligramos, él quería no medicamentos, era una indicación para una calcio coronario. Realizamos primero, antes del calcio coronario, realizamos el cálculo de los 10 años de riesgo arteriosclerótico y le dio 6.6, lo cual lo ubica limítrofe, no intermedio, y que es allí donde el rango se facilita para que el calcio coronario se pueda solicitar. Veamos un incremento con 12 años anteriores. Este es el calcio coronario que se le hizo el viernes de la semana pasada, en donde se demostró limpieza total, por lo menos radiológicamente, de calcio en las arterias coronarias, lo cual le dio un score de 0. Y además, importante en la parte final que menciono, el calcio coronario tienen que tener en cuenta que cuando lo piden hay una posibilidad de que haya un sobrediagnóstico, de que aparezca, por ejemplo, un nódulo pulmonar. Y entonces tenemos que estar preparados cuando pedimos una imagen o un estudio extra, estar preparados a que puede derivar en otro resultado. El paciente no tenía ninguna otra alteración a nivel cardiopulmonar. No voy a leer en absoluto la parte final que quiero dejarles. Este es un resumen que les recomiendo lo lean en las clínicas médicas de Norteamérica de endocrinología del año 2022. La Sociedad Americana de Endocrinología hizo una revisión del tema espectacular. Prácticamente la charla está 80% basada en ese estudio, en esa presentación clínica de guías para que lo lean. La indicación de iniciar estatinas luego del cambio de vida de los pacientes se debe basar en individualizar y sobre todo si vemos la posibilidad de obtener un calcio coronario debiese también pensar en ello. Muchísimas gracias y creo que a continuación el doctor Carlos Sánchez. Doctor Rivera, un saludo muy especial. Lamento mucho no poder estar allá con usted, me hubiera gustado mucho poder compartir. Lastimosamente, pues en este momento estoy haciendo un entrenamiento en lipidología aquí en Argentina, lo cual impidió que pudiera estar allá con ustedes. Si tenemos confirmación de que pueden ver mi pantalla sin ningún problema, podríamos empezar. Entonces, nos habló el doctor Rivera hace un momento de las estrategias que utilizan para calcular el riesgo cardiovascular
en Mayo Clinic. Vamos a mostrar un poco el contexto para Colombia. Ya pues el doctor Roa me presentó y pues para mí es un gusto hablar de ese tema porque es un tema verdaderamente apasionante. ¿Por qué es importante estratificar el riesgo? Lo dijo el doctor Rivera, la enfermedad cardiovascular es la causa líder de muerte en el mundo, lejos del resto de causas, y por tanto sigue siendo un problema que no hemos podido atajar, y tal vez la manera más precisa de hacerlo es evitando que la enfermedad se presente. Entre más factores de riesgo tenga un individuo, mayor será la probabilidad de presentar un evento cardiovascular. Por tanto, restarle factores de riesgo a los pacientes impactará de manera importante en su pronóstico, y sabemos además que la variable tiempo también juega un papel. Como pueden ver ustedes en esta imagen, pacientes, por ejemplo, que temprano en su vida se logra controlar sus niveles de colesterol a valores ni siquiera muy bajos, cercanos a 80 miligramos por decilitro, pero muy temprano en su vida tendrán una probabilidad mucho menor de presentar un evento, y ese primer evento se puede retrasar hasta edad muy avanzada. Entonces, si sabemos que restar cantidad de factores de riesgo y si sabemos que las intervenciones precoces disminuyen la probabilidad de eventos cardiovasculares, pues tenemos que perfilar estos pacientes. Incluso cuando agregamos tratamiento, cuando empezamos estatinas y este inicio del tratamiento es tarde en la vida, nunca logramos impactar, nunca logramos un beneficio tan grande como si se logra cuando un paciente muy temprano en su vida logra un control óptimo de los factores de riesgo cardiovascular. De modo que empezar antes y empezar de manera juiciosa en la pesquisa del riesgo cardiovascular es fundamental para impactar en el pronóstico de los pacientes. La pregunta es, ¿cómo saber cuál paciente, entre tantos, es aquel que se beneficia de las intervenciones como el inicio de una estatina, el control más agresivo de la presión arterial, instaurar medidas de estilo de vida saludable un poquito más rigurosas? Pues hay distintos elementos que recomiendan las distintas sociedades científicas, que van desde datos de la historia clínica, el examen físico, los paraclínicos, las calculadoras del riesgo cardiovascular y los modificadores de riesgo, como mencionaba el doctor, el calcio score, la lipoproteína minúscula, los niveles de ApoB, entre otros factores. Entonces, desde el punto de vista clínico, y este mensaje es muy importante para todos los que están allá y los que están conectados, hay características clínicas que de por sí solas hacen que un paciente sea de alto riesgo, y ahí no procede el cálculo del riesgo cardiovascular. Un ejemplo claro es un paciente diabético con daño a órgano blanco. Ese paciente es de muy alto riesgo y ese paciente debe ser tratado con una meta agresiva de LDL, por ejemplo, cercana a 55 o por debajo de 55 miligramos por decilitro. Pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota con enfermedad cardiovascular o pacientes renales crónicos, pacientes con evidencia clínica o imagenológica de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, son pacientes de muy alto riesgo que deben ser intervenidos de manera oportuna y eficiente. Pero también tenemos categorías de riesgo alto. No muy alto como el anterior, pero categorías de riesgo alto, como tener un LDL mayor de 190. Si un paciente tiene un LDL mayor a 190, no requiere cálculo del riesgo cardiovascular. Es un paciente que tiene alta probabilidad de tener hipercolesterolemia familiar heterocigota y que por su trayectoria de vida tiene alta probabilidad de tener eventos cardiovasculares tempranos y debe ser tratado de manera temprana. Pacientes con hipertensión arterial muy mal controlada, con grados más leves de enfermedad renal crónica o diabéticos con más de 10 años de evolución o con otros factores de riesgo. Esto desde el punto de vista de la Sociedad Europea de Cardiología. Desde el punto de vista del Colegio Americano del Corazón, ellos proponen 4 categorías de pacientes de riesgo y que a la vez definen el inicio de las estatinas. Por un lado, pacientes de prevención secundaria, pacientes que han tenido un evento cardiovascular. Pacientes con LDL mayor a 190 en algún momento de su vida, pacientes diabéticos entre 40 y 75 años y pacientes que no tengan ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo recomienda el Colegio Americano del Corazón, la AHA, el enfoque de estos pacientes? En los pacientes de prevención secundaria no se debe calcular el riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen indicación de estatina de alta intensidad. Pacientes con LDL mayor a 190 no requieren cálculo del riesgo cardiovascular tampoco, y la indicación es estatina de alta intensidad. En los pacientes diabéticos entre 40 y 75 años se puede calcular el riesgo, no para definir el inicio de una estatina, pero sí para definir la intensidad, dando alta intensidad a pacientes de alto riesgo cardiovascular calculado.
Entonces, ¿en quiénes procede el cálculo del riesgo cardiovascular? En pacientes entre 40 y 75 años de edad que no cumplan ninguna de las características previamente mencionadas, y la recomendación de la AJA es utilizar la ecuación de cohortes agrupadas o la ecuación de la AJA que ya mencionó ampliamente el doctor Rivera. Entonces, las dos sociedades científicas más importantes del mundo en cardiología sugieren el uso de scores de riesgo para estimar la probabilidad de eventos cardiovasculares a 10 años. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda el score 2. La AJA recomienda el uso de la ecuación de la AJA, de la ecuación de cohortes agrupadas, ya no Framingham, porque Framingham sobreestima más el riesgo en comparación con la ecuación de cohortes agrupadas, y son recomendaciones clase 1, o sea que se debe hacer. El problema es que estas poblaciones no representan a la población latinoamericana porque no fueron incluidas en los modelos cuando se desarrollaron las escalas de predicción de riesgo. Por eso la AJA dice que en pacientes que sean blancos o pacientes que sean afroamericanos, se recomienda el uso de la escala de la AJA. Sin embargo, en pacientes que sean blancos no hispanos, que sean de otras razas no hispanas, o que sean asiáticos, o que sean descendientes afros, pero que no sean afroamericanos, se debería calcular con los coeficientes de blancos no hispanos, y eso es una recomendación 2B, y ahí hay una incertidumbre. Y por eso ellos proponen que las ecuaciones de cálculo del riesgo, y concretamente la de la AJA, debe ser validada en otras poblaciones para poder utilizarse de manera apropiada y saber su capacidad predictiva. La escala de la AJA ha sido validada en Emiratos Árabes, en la China, ha sido validada en Corea, en la India, y ha sido validada en Kenia, entonces en distintas regiones del mundo. Y en Latinoamérica no existía ningún estudio validando la escala de la AJA para saber si era válida su utilización para estimar el riesgo cardiovascular en nuestra población. En Colombia había una recomendación para utilizar Framingham, una recomendación de una guía del 2015 basada en un trabajo previo del grupo de la Universidad Javeriana, en cabeza del doctor Muñoz y el doctor Ruiz, que encontraron que Framingham sobreestimaba mucho el riesgo y que una vez se calculara el riesgo debía multiplicarse por 0.75 como un factor de recalibración del riesgo en Colombia. Si ustedes ven esta gráfica, está la gráfica del estudio de Framingham con 847 pacientes, de los cuales 781 tuvieron seguimiento a 10 años, pueden ver que en los estratos bajos de riesgo Framingham sobreestima, que es lo que se ve en la línea roja, pero sobreestima poco. Sin embargo, en los estratos de riesgo más alto, la sobreestimación por Framingham es demasiado alta. Si hacemos un análisis matemático, vemos que la relación de eventos esperados observados para los grupos de bajo riesgo era de 1,31, y ahí podría aplicar el factor de conversión de 0,75. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, la escala de Framingham sobreestima el riesgo de manera desproporcionada 17 veces, y ningún factor de conversión sería apropiado para utilizar en este contexto. Por esta razón, en la Fundación Santa Fe hicimos un trabajo que fue publicado este año por el grupo Nature en Scientific Reports, donde realizamos un estudio de validación de la escala de la AJA para mirar su comportamiento en población colombiana. Este es el primer trabajo en toda Latinoamérica. Y tomamos pacientes, pacientes que asistían a la Fundación Santa Fe Bogotá de prevención primaria, que pertenecían a dos grupos de pacientes, la clínica de hipertensión y diabetes, vistos entre el 2009 y el 2010, que vamos a decir que es una cohorte de un riesgo intermedio alto, y pacientes de chequeo ejecutivo de la Fundación Santa Fe atendidos entre 2009 y 2010, que pertenecen a una cohorte que por sus características es de un riesgo más bajo, y queríamos ver cómo se comportaba la escala en estos dos grupos, dado que Framingham había mostrado tanta discrepancia en grupos de alto riesgo y grupos de bajo riesgo. Cogimos estos pacientes, se calculó el riesgo cardiovascular con los datos de 2009 y 2010 y se evaluó 10 años después si había ocurrido uno de los desenlaces que predice la escala: infarto fatal, infarto no fatal, ACV no fatal. En total, después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, logramos incluir 918 pacientes totales con seguimiento, el 100% de ellos así a 10 años. La mayoría de los pacientes de la cohorte de riesgo bajo de chequeo ejecutivo, 716, 202 pacientes de la cohorte de riesgo intermedio alto de la clínica de hipertensión y diabetes.
Como pueden ver, más o menos la mitad de los pacientes de la clínica de hipertensión y diabetes pues son diabéticos. 77%, tres cuartas partes de los pacientes recibe tratamiento antihipertensivo, reflejando el comportamiento de una cohorte con un perfil de riesgo más alto, mientras que solo el 2% de los pacientes de chequeo ejecutivo eran diabéticos y el 10%, un poco más, recibía tratamiento antihipertensivo. Y esto queda claro cuando miramos la mediana de riesgo cardiovascular por AJA de cada cohorte: 8.2 en clínica de hipertensión y diabetes, 3.1 en chequeo ejecutivo. Y miren que en los 10 años de seguimiento encontramos 4.4% de eventos cardiovasculares, de los cuales la mayoría, el 65%, corresponde a infartos agudos del miocardio no fatales, seguido por ACVs no ACVs no fatales, y en último lugar encontramos un caso de infarto agudo del miocardio fatal. Esta gráfica que la vieron ustedes previamente para el estudio de Framingham es la gráfica correspondiente al estudio de AJA. Una escala está bien calibrada, tiene una calibración óptima en la medida que los puntos caen sobre la línea, y como pueden ver, ocurre con esta escala en los 4 estratos de riesgo. Utilizamos los estratos de riesgo que mencionó el doctor Rivera previamente: menos de 5%, 5 a 7,5, 7,5 a 20 y más de 20%. Y miren ustedes, esta tabla es bien importante porque es un análisis de la calibración de la escala, y es evaluar si los eventos que se esperaba que ocurrieran en los 4 estratos de riesgo en efecto ocurrieron. Entonces, por ejemplo, la escala esperaba para el perfil de nuestra población que se presentaran 22.6 eventos y se presentaron 21 eventos. Esto tiene un estadístico de Hosmer-Lemichau muy bajo, que lleva una P de 0.99, lo que quiere decir que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre lo esperado y lo observado, y eso es lo que uno desea cuando está evaluando una escala para predecir eventos cardiovasculares. Como ustedes pueden ver, la escala fue bastante precisa y está calibrada para nuestra población. Una relación de eventos esperados observados de 23 a 21 para 1.09 la relación. Si lo miramos dividiéndolo por cohortes, cohorte de riesgo alto, cohorte de riesgo bajo, vemos un comportamiento muy similar: 1.09 en los pacientes de la cohorte de riesgo intermedio alto, 1.1 la relación de eventos esperados observados para la cohorte de riesgo bajo. Y el área bajo la curva ROC de la escala de la AJA para predecir eventos cardiovasculares en nuestra población fue de 0.78, que es un comportamiento también bastante favorable. Si miramos distintos metaanálisis de cómo se ha comportado la escala en el mundo, vemos un valor de estadístico C de 0.7, 0.74, nosotros encontramos 0.78, un valor bastante bueno comparado, digamos, con la literatura mundial. Y esta tabla enfatiza también que la escala de la AJA no sobreestima tanto el riesgo como lo sobreestima Framingham, y que probablemente Framingham sea, digamos, una escala que ya no corresponda a la actualidad del estado de los factores de riesgo en la población. Vemos cómo en general el comportamiento del área bajo la curva es muy similar al nuestro, siendo un poco mejor siempre con AJA. Miren, estadístico C de 0.71 versus 0.69 con Framingham, siendo un poco mejor la estratificación del riesgo con AJA a lo largo del mundo. Entonces, esta tabla resume las características de los 2 estudios que han sido publicados en Colombia y los 2 únicos en Latinoamérica también, validando escalas de riesgo cardiovascular. Y miren cómo en el estudio de validación de AJA, que también es de un solo centro, el anterior había sido por el grupo de la Javeriana, pero hecho en el militar, nosotros en Fundación Santa Fe, con un ON un poquito más grande, 100% de seguimiento a 10 años, excluimos pacientes con LDL mayor a 190 porque es una población de alto riesgo, para no sesgar la estimación. Y miren cómo el comportamiento del área bajo la curva ROC es mejor que lo encontrado previamente en Framingham, y el análisis también de la calibración no requiere un factor de ajuste de 0.75 como se sugería para Framingham, y consideramos que el cálculo del riesgo puede ser en una relación 1 a 1. El cálculo que se obtiene por AJA podría utilizarse en Colombia. Entonces es una escala con una muy buena discriminación, que está calibrada, que funciona en Colombia. Tiene unas características que hacen que esta escala sea una mejor opción que Framingham, y recomendamos, pues a partir de esto, lo hemos discutido este trabajo en congresos nacionales, y hemos sugerido que el cálculo del riesgo cardiovascular para nuestra población colombiana debería hacerse a partir del momento con la escala de la AJA
basándonos en los datos que tenemos ahora y pues siguiendo las recomendaciones de la guía de la AJA que ya sugería que debía utilizarse esta escala. Entonces, pues esto era lo que quería compartirles y creo que podemos iniciar la discusión con el doctor Rivera sobre la estratificación del riesgo en ambos escenarios. Cuando un paciente nos da una categoría de riesgo intermedio, seguimos la recomendación de la AJA y utilizamos modificadores del riesgo, utilizamos lipoproteína minúscula, calcio score, índice tobillo-brazo, ApoB y miramos marcadores inflamatorios y con todo esto se reajusta el cálculo del riesgo tal como lo recomiendan las guías. Gracias a este trabajo ya podemos utilizar con confianza la escala de la AJA en nuestra población. Creo que a continuación la sección de preguntas y respuestas, si hay por parte del auditorio. Quiero agradecerle al doctor Carlos Sánchez por esa magnífica autóctona presentación. Realmente lo llena de orgullo a uno cuando viene y encuentra que por más de que haya guías clínicas en el exterior, resultados clínicos en otros países, aquí nos podamos dirigir a una referencia bibliográfica, científica, documentada y autóctona de un estudio el cual se hizo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es realmente bien importante ese punto de referencia, como él mencionaba. Países como África, India, otros países en el África pudieron implementar lo del AJA y ya ahora en este momento podemos decir que se dio el paso inicial para comprobar con esa cohorte, con ese grupo poblacional, de que se puede también implementar una calculadora de riesgo cardiovascular en Colombia. Bien importante ese punto. Yo quisiera, muchas gracias. Sí, Carlos. No, quería agradecerle por esas palabras. Y decirle pues que la idea, nosotros pues por supuesto seguimos mucho las guías europeas y las guías americanas, pero siempre es difícil a veces aterrizar esos datos en nuestro contexto porque, por ejemplo, la ecuación de cohortes agrupadas incluyó 4 cohortes, Framingham, su descendencia y otras cohortes que no tenían representación latinoamericana suficiente. Entonces, claro, eso genera mucha incertidumbre para su uso en nuestro entorno. Entonces, gracias a estos trabajos, pues se puede ya utilizar y seguir la recomendación de las guías como lo plantean ustedes y como lo vienen haciendo ustedes, por ejemplo, en Mayo Clinic. Entonces, siempre es como la idea de poder utilizar todo lo que ustedes han hecho, todo lo que ustedes han avanzado en la estratificación del riesgo, adaptado al entorno local. ¿Tienes alguna proyección o alguna idea, Carlos, en el sentido, por ejemplo, de poblaciones específicas en Colombia, por ejemplo, del altiplano cundiboyacense o de la parte andina, en el estudio de AJA aplicado en Colombia para validación? Parte de lo que vamos a hacer ahora es mostrar otros trabajos. Vamos a publicar el comportamiento de la escala por sexo. Vamos a publicar el comportamiento de la escala por regiones. No quise profundizar mucho esto, pero lastimosamente tenemos poca representación de población afrocolombiana. Solo el 1% de nuestros pacientes son de raza afrocolombiana. Tiene mucho que ver con el perfil de pacientes que asiste a Bogotá, a la capital, a la Fundación Santa Fe, y esa digamos que es una debilidad del trabajo, que también la tiene el otro trabajo. Tal vez sí es importante, sentimos que la región, el altiplano está representado suficientemente, lo que hemos visto en los datos, pero falta representación del Pacífico. Ese sí sabemos que falta, y por ahora seguir la recomendación que dice la AJA y es utilizar la escala con el coeficiente de blancos que fue pues el que validamos nosotros en este trabajo a falta de datos. Entonces, altiplano cundiboyacense sí sabemos que está representado, pero no está representada la región pacífica. Muy bien. La costa atlántica. La costa atlántica. De la costa atlántica sí tenemos más representación.
sí tenemos más representación de pacientes de la costa atlántica que no se autodefinieron como afrocolombianos. Porque para esa variable lo que hicimos fue llamar a los pacientes y preguntarles como sugieren, digamos, en Estados Unidos, con qué raza se percibe. Entonces, sí tenemos gente del Caribe, pero pues los que fueron incluidos no se percibían como raza afrocolombiana, por tanto diríamos que son mestizos del Caribe, sí están representados. Una inquietud. Aquí se parte del supuesto de que el paciente es estático durante 10 años. Los mexicanos mostraron cómo un paciente que inicialmente tiene un peso normal con unos parámetros metabólicos X, en 5 o 10 años ese paciente puede cambiar de índice de cintura con parámetros metabólicos completamente diferentes. Entonces, la validez de esto a 5 años, a 10 años o a 15, siendo que los pacientes son dinámicos. Gracias. Sí, ese es un punto bien interesante. Espero que Carlos nos aporte también desde el punto de vista de cardiología. Pero cuando yo mencioné la proyección del estudio de Kaiser permanente a 30 años, hay muchas dudas ahí en la proyección. Sabemos que los pacientes de bajo riesgo a 10 años no son estáticos, es dinámico, y la posibilidad de proyección de enfermedad arteriosclerótica cardiovascular va en progresión, no en degresión. Por eso las mediciones, por ejemplo, desde el punto de vista de síndrome metabólico, es importante tener en mente en la evaluación clínica y prácticamente en algunas instituciones, por ejemplo, en la Clínica Mayo, la cintura, medición de la cintura es prácticamente un signo vital secundario. De la misma manera como tenemos que medir los triglicéridos o el colesterol de baja calidad, entonces, de baja densidad, perdón. Entonces, es cierto, pueden haber variaciones y sobre todo en la proyección a corto plazo, no necesitamos a 30 años. Lo que tú mencionas de la parte del estudio en México, de la población en México, sabemos que son poblaciones dinámicas, sabemos que son poblaciones que desde el punto de vista educacional y desde el punto de vista de cambios en el estilo de vida, es muy difícil. Nuestras poblaciones, por eso le preguntaba yo a Carlos del altiplano cundiboyacense, no por Boyacá y Cundinamarca, sino por la población andina. Sabemos que la población andina está tendiendo a aumentar de peso. La cintura corporal de los pacientes también andinos y en Latinoamérica están cambiando, la población indígena, de la misma manera que los estudios de población en Estados Unidos dicen que la población de Alaska, los nativos indígenas, los mismos afroamericanos, es bien difícil poder intervenir muchas veces la parte de cambio en el estilo de vida. Muchas gracias. Creo que aquí había una pregunta. Buenos días, muchas gracias a los dos doctores. Mi nombre es Catalina Arias, soy médico internista, estoy pues todos los días con los pacientes de riesgo cardiovascular bajo, alto y muy alto. Veo con gran resistencia por parte del paciente al inicio y al continuar manejo con las estatinas. ¿Cómo manejan ustedes? Pues digamos que más que hablar con el paciente es cuándo modificar ese tratamiento en el contexto de efectos adversos que ellos manifiestan, dolores articulares, dolores musculares, porque pues lo que hemos visto bajo la literatura es que se hace una medición de una CPK y un seguimiento, se les baja la dosis, se le baja la potencia de la estatina, pero muchas veces hay una gran resistencia por parte del paciente y el que más le preocupa a uno es ese paciente de riesgo medio o bajo que no se ha infartado o que no tiene como el estado clínico que lo pueda alarmar. Entonces, ¿cómo manejan ustedes, teniendo en cuenta que esto es uno de los principales puntos de la estratificación del riesgo cardiovascular y del inicio pues, de terapia? Excelente pregunta. Carlos, ¿estás ahí? Sí, señor. Bueno, pues hay que decir varias cosas. Lo primero es que en la comunicación con el paciente tiene que ser muy clara y yo lo que he optado es por enseñarles que la estatina es un medicamento que se la inventaron para bajar el colesterol, pero realmente para lo que sirve es para disminuir el riesgo de infartarse. Entonces yo al paciente le explico y le digo, mire, este medicamento, y cuando le calculamos el riesgo le digo, mire que si uno mira su colesterol
Así a secas no está muy alto. De hecho, tenemos un problema muy grave con el informe del laboratorio porque las metas que propone el informe son mucho más altas de las que se recomiendan en las sociedades científicas actualmente. Entonces, el paciente cree que su valor de colesterol no está muy alto. Entonces, yo le digo, mire que su valor no parece muy alto, pero mire que su riesgo sí. Entonces, un paciente cuando tiene un riesgo que no es tan alto, que es, digamos, que es 6.5%, que no es una categoría de alto riesgo, que es una categoría limítrofe, yo le pregunto, si yo le dijera a usted que el 6% de los aviones que salen del Dorado se caen, ¿usted se subiría a un avión? Entonces, dice, no, por supuesto que no. Entonces yo le digo, exacto, ese es el riesgo que tenemos hoy de que usted presente un evento cardiovascular en los siguientes años. ¿Le parece un riesgo bajo? ¿Le parece un riesgo con el que usted no quisiera lidiar? Entonces siempre trato de darles como unas explicaciones muy prácticas, muy coloquiales, para que el paciente entienda que lo que estamos haciendo es abordando una situación de riesgo, que en la medida en que el paciente sea adherente, se va a controlar. Y lo otro es que tomarse la estatina de manera transitoria, tomarse una estatina 1 mes, 3 meses, 6 meses, no va a cambiar ese riesgo. Entonces yo le digo, eso le va a poner bonito el perfil lipídico, pero no le va a cambiar el riesgo. Lo que le va a cambiar el riesgo es bajar el colesterol y mantenerlo bajo en el tiempo. Eso es lo que lo va a proteger. Entonces, yo parte de una comunicación, realmente las estatinas tienen muy mala fama, un efecto nocebo claramente reportado en la literatura. Sabemos que realmente los síntomas musculares, la intolerancia real a las estatinas está alrededor del 9%. Entonces yo creo que parte de brindarle información al paciente de manera clara y además de manera empática, y que el paciente sienta la importancia de lo que se está haciendo. Si a mí me dicen que me tengo que tomar un medicamento y no me explican por qué, es menos probable que me lo tome. Pero si me dicen que tomármelo, solo por tomarme ese medicamento tengo menor probabilidad de tener un evento cardiovascular, ya la cosa cambia. Entonces ese mensaje es muy poderoso, y por supuesto es mucho más poderoso si estamos hablando de 18, 15, 20% de riesgo, donde ya el mensaje es mucho más contundente. Yo creo que siempre explicarle al paciente en términos de riesgo y de cómo compara ese riesgo con otras situaciones de riesgo en la vida. Totalmente de acuerdo. Quiero ya dar una experiencia de la Clínica Mayo. La educación es esencial, terriblemente esencial, y aún en los Estados Unidos, que decimos no tenemos más opciones farmacológicas o de otra aproximación. Existe hoy en día con los electrónicos, con la información a nivel de la mano, en que los pacientes algunas veces llegan más sabios que el mismo médico. Y te han suspendido la estatina. Me ha pasado por lo menos un 5% de los pacientes que suspendieron la estatina, y no fue por dolores musculares o por dolores articulares que muchas veces lo manifiestan, o dolor de cabeza. Es simplemente porque leyeron que su resultado era normal y que potencialmente las estatinas podían causar problemas de memoria, de Alzheimer, y te lo suspenden. Pero la parte que menciona Carlos es la misma que enfatizamos en la Clínica Mayo. Debe haber una relación médico-paciente en el sentido de educación práctica y concisa. Esta droga no es por su colesterol, esta droga es por la proyección de beneficio en el riesgo cardiovascular, y es evidente, hay que mostrarles las estadísticas en forma general, decirle cuál es el riesgo que va a tener. Los pacientes allá no se automedican, pero sí se autodisminuyen en los medicamentos, y ese es un problema que te agradezco que lo traigas a colación, porque lo tenemos también allá. Hola, doctor. De nuestros asistentes virtuales, para finalizar, una pregunta de la doctora María Isabel Cedeño. Dice, buenos días. ¿Qué opina de la relación ApoB, ApoA como predictor de riesgo cardiovascular? Sabemos que las apolipoproteínas, especialmente la B, es aterogénica y se ha visto directamente implicada en fenómenos ateromatosos, no solamente a nivel coronario, a nivel también periférico, femoral, a nivel carotídeo, a nivel del sistema nervioso central. Desafortunadamente nosotros, el ApoB específicamente, nosotros lo hemos ido un poco abandonando en la práctica de la Clínica Mayo, y hemos involucrado desde hace más de 12 años la lipoproteína A.
especialmente por lo que acarrea la parte potencial de riesgo familiar predictivo. Entonces la ApoB o ApoA, esa relación nosotros no lo manejamos, se ha estimulado muchísimo, sobre todo en el paciente con hipertrigliceridemia, paciente que uno vea que tiene altos triglicéridos con riesgo cardiovascular aumentado, no solamente intermedio, sino cercano o mayor a 20%, esos pacientes debiesen recomendarse con ApoB y empezar el tratamiento para hipertrigliceridemia. Nosotros manejamos más la la lipoproteína A, por la parte familiar, por la parte también de edad y por la parte del colesterol LDL, que es una fracción importante, prácticamente genética, de la cual sí le damos un valor predictivo en cuanto a riesgo cardiovascular. Además de pedir la lipoproteína A, tenemos que tener en cuenta de que esos pacientes pueden hacer daño valvular, no solamente coronario, especialmente la válvula aórtica. Entonces, esos pacientes de línea de base, cuando vemos que la lipoproteína A está por encima de 120, la referencia es menor de 75, pedimos un ecocardiograma de base. Pero para dar respuesta a la pregunta de la doctora desde el punto de vista virtual, nosotros la ApoB la hemos ido, yo no diría que abandonando, la hemos dejado en una segunda línea. Yo quisiera, doctor Rivera, solo mencionar una cosa sobre eso, y es que la relación ApoB-ApoA, que fue publicada, por ejemplo, en el Interheart, y que es como una forma de mirar el componente de lipoproteínas aterogénicas que tiene el paciente, porque cuando uno habla de ApoB está hablando de LDL, VLDL y DL. Entonces la relación entre ApoB y ApoA le permite uno ver como esa dislipidemia aterogénica que es tan frecuente en Latinoamérica. Por eso el doctor Rivera nos dice que ellos no la tienen muy en cuenta, porque para los norteamericanos, digamos allá en la práctica clínica de ellos, el enfoque está dirigido a otras cosas, y así es como está escrito, digamos, en las guías de ellos. Lo que pregunta la doctora de la relación ApoB-ApoA, que fue descrita, por ejemplo, en el Interheart, es una herramienta que en Latinoamérica se ha tenido en cuenta por el perfil aterogénico de los pacientes, por el perfil dislipidémico de los pacientes de nuestra región. Ahora, digamos, es un parámetro más. Finalmente lo que nosotros creemos que se debe hacer está en consonancia un poco más con lo que dice la AJA, y es: lleve al paciente a metas de colesterol LDL. Si ya llegó a metas de colesterol LDL, busque llegar a metas de colesterol no HDL o a metas de ApoB. Y una vez usted esté ahí, indague por el riesgo residual del paciente, en el cual está incluida la lipoproteína A minúscula. Digamos, en consonancia con lo que decía el doctor Rivera, en Latinoamérica se habla mucho de la relación ApoB-ApoA, pero realmente, digamos, las guías, las metas, tienen una lógica y una importancia, digamos, pronóstica mayor cuando se aborda LDL, no HDL, ApoB y ya el riesgo residual, teniendo en cuenta el parámetro inflamatorio y la LPA.